Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en el programa de ADVEN Los Ángeles, usted, nosotros y la educación, por las redes sociales de Pacífico Televisión y por el canal del mismo canal Pacífico Cable Televisión. Como cada jueves tenemos entrevistados y ya la rutina que los que nos siguen es prácticamente una secuencia de lo que ADVEN viene realizando en esta segunda temporada, que hablamos de educación, hablamos de derechos, estamos hablando de también situaciones que pasan en el interior del aula, hemos invitado a profesores, también he invitado también la otra parte importante de los apoderados, y eso ha dado a pie a que este programa se ha mantenido cada jueves informando, detallando y entregando lo mejor posible para nuestros docentes, para la comunidad comunal de Los Ángeles y quien nos pueda escuchar o ver en nuestra realidad de país. Hoy día nos encontramos nuevamente con nuestro abogado de nuestra asociación de ADVEN, que es don Juan Francisco Arellano. Buenas tardes, don Juan Francisco. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes a los docentes y al público en general que ve esta programación. Un gusto estar nuevamente invitado acá y espero que sea un buen programa que podamos responder las inquietudes que existan. Muy bien. Ciertamente la vez pasada igual estuvimos en un programa acá por las plataformas de Cable Pacífico y quedamos con algunas cosas pendientes que hoy día podamos o tengamos la posibilidad de redondear, de dar la información correcta a quienes nos escuchan. La vez pasada el tema central que nos contuvo y que nos hizo analizar y reflexionar el tema de la llegada de las SLEP, Mm. que son las agencias locales que se están instaurando en varias comunas de nuestro país y que va a generalmente ser una tendencia en la nueva forma de administrar la educación en el país. Nosotros como Comuna Los Ángeles también vamos a estar sujetos a esta disposición de la agencia local, que básicamente su proceso ya de instalación y seguimiento de acá a la comuna será el año 2025, año 2026, con la membresía y el título de agencia local Los Copigües. Conversamos varios temas ahí, de las temas de la vinculación, el tema legal, el tema de cómo iba a ser el trabajo mismo de la agencia con los docentes. Pero ahora se nos viene algo como para poder empezar nuestro conversatorio, don Francisco. Eh, ¿Cuál va a ser la... Sabemos que en el programa anterior dijimos que la ADVEN tiene que modificarse, tiene que, digamos, llamar a reformar sus estatutos para poder prolongarse en el tiempo. Pero esto va a ocurrir en nuestra asociación como sindicato. Pero la pregunta es, ¿cuál será nuevamente la injerencia o la fuerza que tenga este sindicato cuando la agencia local ya esté instalada, Mm. ejerciendo su trabajo administrativo, evidentemente, acá en la comuna de Los Ángeles, que va a abarcar también a la comuna de Yumbel y la comuna de Cabrero? Sí, bueno, los servicios locales de educación, eh, en este caso el servicio local va a ser grande, ¿no es cierto? Sabemos que la ciudad de Los Ángeles por sí sola tiene un universo de alumnos de alrededor, si usted me corrige, 12.000 alumnos. Más o menos. 12.000 alumnos y con un porcentaje de trabajadores en el área docente de alrededor de 7.000 entre docente y asistente de la educación. Por lo tanto, ya solamente en Los Ángeles tenemos un universo del servicio local muy grande. Yo creo que este servicio local va a ser uno de los más grandes de Chile, me imagino yo. Si consideramos el universo que tiene Cabrero y que tiene también la otra comuna. Por lo tanto, este servicio local va a ser muy complejo de administrar. Mientras más, en el fondo, personas sean el universo del servicio local, se complejiza más la administración de esto.
sobre todo también por la distancia geográfica. Claro. Hay muchos desafíos en el fondo del punto de vista administrativo, ¿no es cierto?, del punto de vista gerencial en cuanto a administrar un territorio tan grande. Sabemos que de Los Ángeles, por ejemplo, a Cabrero hay 70 kilómetros de diferencia y Los Ángeles tiene muchos colegios rurales. Me imagino que también Cabrero tiene docencia rural, que es grande, extensa. Entonces la administración va a ser compleja. Ya, y eso tenemos que avisorarlo, tenemos que entender que el servicio local va a tener muchos problemas al principio administrativos por esa razón. Y esto también va a provocar problemas de administración del recurso humano. A mí no me gusta mucho hablar de recursos humanos porque eso es como instrumentalizar a las personas, pero lamentablemente ese término ya está ocupado de forma masiva. De hecho, las municipalidades tienen encargado de recursos humanos, el Departamento de Educación de Los Ángeles tiene encargado de recursos humanos, y uno tiende a pensar que el recurso humano es como tomar un trabajador y instrumentalizarlo y cosificarlo, lo cual yo creo que no corresponde. Pero sí, en el fondo, para que se pueda entender, van a haber problemas o van a haber muchas complejidades en administrar, ¿no es cierto?, los recursos humanos. O sea, administrar como un profesor que trabajaba en Los Ángeles en algún momento va a tener que trabajar a lo mejor en Cabrero o a lo mejor en una ruralidad, y cuánto menoscabo va a tener ese profesor, ¿no es cierto?, o ese asistente, producto de esta situación. Correcto. Para llevarlo más al tema que han surgido preguntas que la otra vez me hicieron algunos colegas, ¿puedes explicar a los colegas que nos escuchan o algún asistente igual de educación que nos pueda escuchar o ver, que nos explique estas tres diferenciaciones o dónde se cruzan este protocolo que ya está siendo trabajado en algunos DAI, en algunas agencias locales, que es el tema del maltrato laboral, ¿cierto?, el acoso sexual y el agobio laboral? Sí. Esa me gustaría que pudiera explicar, porque a veces no se manejan estos... Sí, ese es un punto interesante. O sea, hay muchas personas, y no las culpo, Correcto. que Sí. entienden que maltrato laboral, acoso laboral y agobio laboral es lo mismo. Y acoso sexual. Acoso sexual. Entonces, hay cierta diferencia y no es lo mismo. Eso, partamos de la base de que no es lo mismo que una persona te acose sexualmente, que una persona te agobie laboralmente o que te maltrate, ¿no es cierto?, es un acoso laboral. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en el grado, ¿no es cierto?, de vulneración que te provoca a ti en tus derechos. En todos hay una vulneración de un derecho. Claro. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que hasta este momento la Constitución a nosotros nos protege de diferentes formas, con diferentes catálogos de derechos fundamentales. El derecho a la integridad física y psíquica es uno de los más importantes, pero existe también el derecho a la honra, ¿no es cierto?, el derecho a la dignidad humana, el derecho al trabajo, el derecho de libertad de opinión, el derecho de la libertad, ¿no es cierto?, religiosa, y así, el derecho a la propiedad, entre otros. Claro. Son 24 artículos numerales de la Constitución que establecen diferentes garantías constitucionales que te protegen. Pero aquí estamos hablando de las más importantes. Ahora, cuando la diferencia entre todas estas características es que cuando existe un acoso sexual, a ti lo que te vulnera, ¿no es cierto?, es tu indemnidad sexual. O sea, aquí hay una vulneración a tu derecho, ¿no es cierto?, de indemnidad sexual. Claro. Que eso te provoca también una perturbación psíquica, a lo mejor que te provoca un daño psicológico, pero tiene que tener esta característica que tiene que tener en relación con tu indemnidad sexual. O sea, si un compañero par o un jerárquico, ¿no es cierto?, en el contexto de el trabajo en educación, tiene conductas de carácter sexual, ¿no es cierto?, es una clase de acoso sexual.
hay mayores intensidades de acoso sexual y menores intensidades también. O sea, no es lo mismo, no sé, decirle a tu compañera de puesto, por ejemplo, o a tu compañera par, invitarla a salir toda la noche de forma repetitiva, que es una característica posiblemente de un acoso sexual, a, no sé, que haya una tocación, por ejemplo. Que eso también es un acoso sexual, pero ya tiene un revestimiento que es más grave. Gravoso incluso puede ser un delito, ¿me entiendes? Entonces, por lo tanto, el acoso sexual tiene que ver con eso, con conducta impropia, pero que tienen connotación sexual. Ya. Ahora vamos al maltrato laboral. Laboral, claro. El maltrato laboral también existe una vulneración de un derecho fundamental, pero aquí ya no tiene una connotación sexual, sino que tiene una connotación de, ¿no es cierto?, una serie de hechos concatenados que producen un daño en el trabajador, ya sea un daño psicológico, ¿no es cierto?, o un daño físico. El 99% de las veces el maltrato, ¿no es cierto?, o el acoso laboral desencadena una vulneración y un daño en tu integridad psíquica, psicológica. O sea, existe una enfermedad psicológica producto de esta cosa. Y las conductas tienen que ser reiterativas, incluso podría darse una conducta única, pero que produzca tal impacto, tal impresión, que produzca el daño psicológico. ¿Me entiendes? Entonces, eso es en el fondo. ¿Y cuál es la diferencia de esto con el agobio? Que en el maltrato o acoso laboral, la intención de la persona que provoca el maltrato es provocar el daño. Claro. O sea, hay un dolo, hay una intención positiva de la persona de provocar el daño. Mientras tanto que en el agobio laboral, lo que existe es un daño o una vulneración a tu derecho, a tu libertad de trabajo, a tu libertad, incluso a la integridad psíquica o física, pero que se produce por una excesiva recarga de trabajo, que muchas veces tiene la intención de provocar un daño, que esa agobio laboral se transforma en acoso, o no tiene la intención de provocar un daño, simplemente una recarga excesiva de trabajo. Que eso provoca efectivamente un daño en la salud del trabajador, del docente o del asistente. Entonces, por eso que hay esta distinción. Y muchas veces, ¿no es cierto?, se confunden. Muchas veces hay agobio laboral y se entiende que es un acoso, muchas veces hay un acoso sexual y se entiende que es un acoso laboral. Entonces, bueno, mantener esta diferencia. Qué bien. Nosotros como asociación igual estamos recibiendo de repente casos o colegas que han sido afectos a estas dimensiones que usted acaba de aclarar. ¿Cuándo un docente debe denunciar, en este caso a la AFDEN? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que debe hacer un colega cuando sienta que esto está siendo vulnerado? En primer lugar, ser socio. Eso. Eso partamos por la base. O sea, la AFDEM, ¿no es cierto?, tiene la característica de la defensa de los derechos fundamentales de los socios. Por lo tanto, ahí está la importancia de ser socio de la AFDEM. Pero una vez que ha asociado, ¿en qué momento es necesario hacer la denuncia? Es necesario hacer la denuncia cuando el docente o el asistente de la educación o la persona, el trabajador, se dé cuenta que esto le está provocando un daño emocional, un daño psicológico, un daño físico. Porque ahí ya se quiebra, ¿no es cierto?, el derecho en el fondo garantizado por la Constitución, el derecho humano en el fondo garantizado. O sea, si yo ya la situación que estoy viviendo me está provocando un daño psicológico, un daño físico, un daño emocional, yo tengo que hacer la denuncia, porque esto ya me está provocando a mí una vulneración en mis derechos. Entonces yo creo que ahí parte. Y esto es, a lo mejor anticipándome a la pregunta, y le pido disculpas si que me anticipo. Y esto se tiene que dar, el primer acto que se tiene que dar cuando uno entiende que está sufriendo un acoso laboral o un acoso sexual o un agobio, es solicitar que se activen los protocolos de convivencia que hayan en el colegio. Esto es el primer paso, es que la municipalidad, en este caso el Departamento de Educación y el colegio, activen los protocolos que están previamente establecidos de maltrato, ya sea de un apoderado hacia un profesor,
de un par hacia un par o de un jefe, ¿no es cierto?, del director o el equipo directivo hacia un docente, o la activación del protocolo de maltrato de un alumno hacia un profesor, que Profesor. se Que han es co- dado muchas mm, veces en donde lamentablemente los alumnos están agrediendo a los docentes. Por lo tanto, eso es lo primero, la activación del protocolo de maltrato. ya, en ese sentido, entonces, el colega tiene que hacer ese proceso para ver si es recurrente en el tiempo para poder hacer la denuncia. Claro. ¿Y qué pasa en el caso que vamos por otro lado? Yo sé que Adden tiene que intervenir cuando se genera de un directivo hacia un docente o entre pares. Mm. Pero suele suceder que, como ha sucedido aquí en Los Ángeles, en la comuna, que a veces dos socios nuestros están involucrados en el Sí. proceso. Bueno, ahí, acá existe un principio Ujú. eh, que se llama de no intervención, pero no en el proceso, solamente en el proceso de acusación. O sea, cuando existe una denuncia por parte de un socio Mm. hacia otro socio, no es que AFDEM señale que se tiene que dejar impune el proceso o la situación que se deje impune. No, lo que señala AFDEM es el principio de no intervención, porque no puede en el fondo ser juez y parte y acusador y también defensor de ambos socios. Por lo tanto, Claro. lo que aquí se tiene que hacer es señalar si llega las acusaciones de ambas partes de forma cruzada, Mm. se tiene que poner a disposición esto porque puede ser gravoso, porque puede efectivamente tener una vulneración de derechos y por lo tanto a ADEM le interesa que no haya esta vulneración. Claro. Se dejan los antecedentes a disposición del sistema educacional para que el sistema educacional active los protocolos necesarios. Pero ahí la asociación no puede intervenir por obvias razones, o sea, Claro. porque no puede en el fondo tener una predilección por un socio respecto a otro. Se parte de la base que todos los socios tienen una condición igualitaria como socios. Y eso es importante que los socios lo sepan. No hay socios de primera categoría, ni de segunda categoría, ni de tercera categoría. Mm. Y esto fue un hito. Hace unos 4 o 5 años atrás se trató de determinar que los socios que eran jubilados de AFDEM Ah, sí, sí. tuvieran una característica inferior que a los socios activos. Activo. Y esto la Corte lo determinó y los tribunales de justicia determinó que efectivamente, como estamos diciendo, no existen socios de primera o segunda categoría. Son todos los socios iguales, por lo tanto tienen la misma dignidad y derecho. Y ese es el razonamiento por lo cual no se puede intervenir en favor de uno respecto de otro. Ujú. Y se tiene que hacer ese protocolo en el fondo. Perfecto, ahí nos queda más claro para que los colegas puedan entender cuál es el proceder que ellos tienen que tener y también el proceder que tiene que tener AFDEN frente a esta situación. Hay otra situación que a veces nos llega a nosotros de rebote en algunos casos, que la vulneración existe, la presunta vulneración existe entre un profesor frente a un menor, ya sea no, presuntamente una agresión, qué sé yo. En ese sentido, ahí, qué nos dice usted como abogado de nuestra asociación en la intervención que pudiese tener AFDEN frente a ese socio? Bueno, hay que ver ahí. Hay que ver si efectivamente estos hechos, lo usual es que se active el protocolo de maltrato o posible maltrato, ¿no es cierto?, o vulneración A, de derechos a un menor, de un menor. claro. Y dentro de las características de este protocolo es que debería remitirse los antecedentes al juzgado de familia, ¿no es cierto?, para que el juzgado de familia también realice una acción que sea una medida de protección. La medida de protección tiene características cautelares. Eso significa que la medida de protección tiene por objeto o por único objeto que cese las vulneraciones de los derechos fundamentales del niño o del menor. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, el juzgado de familia va a dictar una medida cautelar incluso cuando no tenga ningún antecedente más allá de la denuncia. O sea, la medida de protección no tiene por objeto determinar la responsabilidad del hechor o sancionarlo, condenarlo o alguna cosa, no. Lo que tiene por objeto la medida de protección es darle cobertura a ese menor y de forma cautelar precaver que no haya ninguna vulneración.
Y por lo tanto, como medida cautelar, muchas veces existe la orden de alejamiento del posible ofensor, que en este caso podría ser un docente que se le haya denunciado por maltrato o un asistente de la educación u otra persona. Claro. Y ahí, en el 99.9% de las veces, la medida cautelar va a ser esa, alejamiento del posible ofensor al lugar donde vive el niño y también el lugar donde el niño va al colegio. Y ahí lo que corresponde es que la municipalidad, por un principio de inocencia del docente, tiene que buscar la forma de que el profesor trabaje, ¿no es cierto? Porque este no es una sanción en contra del profesor, esto es Una investigación. es una investigación, una medida cautelar, y que no tiene por objeto una sanción al docente. Claro. Por lo tanto, la municipalidad tiene que propender a buscar una forma de que el profesor siga trabajando en su dignidad, sin menoscabo y de la forma que pueda él ejercer sus labores docentes. Y eso también va para cuando llegue a la agencia local, el mismo principio. El mismo principio se va a aplicar en la agencia local. Perfecto. Ahí. Sí, y lo otro, si llegase digamos, la investigación arroja que el docente no es culpable, ¿Mm? yo estoy hablando de su honra, porque evidentemente somos seres humanos y vociferamos que tal colega, si hubo un problema con algún menor, se vocifera en nuestro pasillo los apoderados que Claro. tal profesor está bajo ese proceso, esa mirada. ¿Qué pasa allí? O si hubo de un apoderado o del estudiante hubo una mentira Claro. para perjudicar al docente. Bueno, ahí Hay penas. sí hay que ver si se cumple con los requisitos de un delito que se llama injuria o calumnia. Correcto. La injuria o calumnia es un descrédito que uno le hace de forma pública Ujú. a cualquier persona, en este Claro. caso en el contexto del docente, a un docente, ¿no es cierto? Si el descrédito reviste la característica de un delito, ya, es una calumnia, y si el descrédito no reviste característica de delito, es una injuria. La diferencia, en términos sencillos, es que si yo le digo a usted, por ejemplo, como docente, yo digo, ¿sabe que usted le pegó a mi hijo? Claro. Es una calumnia, porque yo le estoy imputando un delito, ¿no es cierto? Golpear a un niño es un delito. Pero si yo digo, ¿sabe que usted es un mentiroso? Yo le estoy provocando un descrédito, que no tiene característica de delito, por lo tanto es una injuria. ¿Ya? Y eso va a depender el grado de la pena, la gravedad de la pena en el fondo. ¿Ya? Mm. Pero eso se puede dar. O sea, el profesor tiene la facultad legal de llegar a esas instancias judiciales, ¿me entiendes? Mm. Y también con ello, si le provocó un daño moral, también tiene el derecho de demandar una indemnización de perjuicios por ese daño moral. Perfecto. Por lo tanto, tiene esa herramienta el docente. Ahora, por ejemplo, situando en el mismo contexto, si llegase el apoderado en cuestión con el tema del supuesto maltrato al menor, o del hijo o la hija, y la apoderada dice que el director o el encargado de convivencia escolar o el psicólogo que estuvo allí o el asistente social que está en el equipo ahí de convivencia, le insinuó que ella dijera eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el directivo? ¿Qué pasa con el Bueno, encargado ahí de convivencia? hay un cúmulo de responsabilidades. Claro. Porque ahí podría ser que el director o el equipo directivo, quien sea, que le ordenó que mintiera, ¿no es cierto? Ujú. Aquí tiene una responsabilidad administrativa que se puede sancionar con un sumario administrativo, porque eso evidentemente que falla contra el principio de probidad administrativa. O sea, un funcionario público tiene que ser probo, y la probidad implica, ¿no es cierto?, tener conductas que son honorables o conducentes a no decir mentira o a engañar. Claro. Eso es una responsabilidad administrativa y que tiene como sanción, en última instancia, el término de la relación laboral, o sea, el sumario con destitución. Pero también existe una responsabilidad penal, porque de alguna forma ordenarle o darle instrucciones a una persona para que mienta en un proceso judicial es un delito también. Y ahí también ese docente o docente directivo se puede arriesgar a una pena de un delito. Por lo tanto, no es tan liviano hacer eso.
Y que sabe por qué le cuento, porque hubo un caso aquí en la Comuna de Los Ángeles de un establecimiento X que el juez cuando le pregunta al apoderado que jure y que diga toda la verdad y también le dice que si no dice la verdad va a ser usado en su contra, va a haber una Claro, un delito imputación, un perjurio. delito, perjurio. Perjurio. Pero en el mismo momento que la persona dice no, se asusta, dice no, es que me dijeron que lo dijeron. Ahí el juez puede ordenar o puede ordenar Claro. Sí. lo que lo que me acaba de decir usted. Sí, el juez puede de inmediato dar, lo normal sería que el juez en ese caso, terminando Correcto. la Sí. audiencia, envíe un oficio a la Fiscalía, al Ministerio Público, dando cuenta de un posible delito. Eso es lo normal. De hecho, yo he visto juicios en donde un testigo ha mentido y que el tribunal lo ha sorprendido en la mentira y ha ordenado que se oficie directamente al Ministerio Público para que se investigue el delito de perjurio. O sea, eso es una facultad que tienen los jueces la aplican, y porque también, y esto es importante como conocimiento general, el Código Procesal Penal implica o obliga que todo funcionario público que tenga conocimiento de un delito, que sea en función de su trabajo, está obligado a denunciarlo en 24 horas. Ah, ya. Por lo tanto, si usted es profesor, si usted es funcionario público de cualquier índole, si usted ve que se cometió un delito o tiene información de un delito en el contexto de su labor como funcionario público, tiene una obligación legal de informarlo en 24 horas al Ministerio Público o a su jefe directo para que el jefe directo informe al Ministerio Público. Y en el caso particular de los docentes, el, el mismo artículo obliga que el director del establecimiento tiene la obligación legal de informar respecto de cualquier delito que se cometa dentro de la esfera del colegio. Y, ¿no es cierto? Y cada docente como funcionario público tiene la obligación legal o de denunciar directamente o de ponerlo en conocimiento en 24 horas del director para que el director haga la denuncia. Entonces, la cosa no es tan fácil ni un juego hacer este tipo de cosas. Digo, ¿cuál sería la pena por mentir? Me parece mucho, no quiero cuestionar, no tengo acá el código penal, Correcto. pero sí me parece mucho que es presidio menor de su grado mínimo a medio. Estamos hablando de 61 días a 300 días. Sí, es comprobado. Claro. Claro. Ahora bien, hay diferentes situaciones que se generan dentro de un establecimiento educacional. Como habíamos conversado, el tema de un supuesto maltrato a un menor o viceversa. Lo mismo sucede cuando hay un maltrato entre pares, digamos, o en este caso de un docente hacia un asistente de la educación, como de un asistente al revés a un docente. Sí. Y también se puede dar entre apoderados, o sea, Claro, entre o sea, apoderado a un docente. el nivel de maltrato, para hablar sobre acoso laboral y de maltrato laboral, ¿no es cierto? Que se puede entender que es lo mismo, se puede dar de forma horizontal, que es entre pares, o sea, Sí. yo soy docente par de usted y yo lo maltrato, o se puede dar de forma vertical, en donde, ¿no es cierto?, un jefe directo mío, o en este caso que tenga una función directiva, me puede maltratar a mí. Pero disculpa, eso es difícil de probar cuando hay maltrato. Yo pienso porque hay que buscar evidencia Sí. y de repente las evidencias no están o una evidencia se puede también a través de un WhatsApp, se puede Sí. tender como evidencia. Bueno, para eso tenemos que saber que en Chile existen dos formas de poder perseguir el maltrato laboral. Perfecto. Una es a través de Contraloría, con una denuncia a Contraloría por vulneración de derechos fundamentales, y la otra vía es a través de un juicio laboral que se llama tutela de derechos fundamentales. La gracia de la tutela de derechos fundamentales es que en materia laboral, de procedimiento laboral, se permite cualquier tipo de prueba. Hay una libertad probatoria. Entonces usted puede traer desde un video, ¿ya?, hasta un diario. O sea, libertad de prueba, testigo, documento, video, fotografía.
Entonces, en ese sentido, uno tiene mayores posibilidades de éxito de probar el hecho del acoso. ¿El grabar una conversación es legal o...? Sí, pero hay que distinguir. Claro. La grabación de un video es legal si no hay una vulneración del derecho a la dignidad de las personas y el derecho a la intimidad. Ujú. Por lo tanto, se ha establecido que, por ejemplo, en los colegios, uno puede hacer o grabar videos siempre y cuando sean en espacios públicos, ya sea, por ejemplo, un pasillo, el patio, una sala de profesores que es pública, pero no así, por ejemplo, en una oficina, por ejemplo, o Claro. la oficina, por ejemplo, del director, porque ya ese es un espacio privado del director, Una sala de clase igual. o una sala de clase, ¿me Mm. entiendes? Entonces ahí hay que distinguir si el espacio es abierto o no, o es público o no, ¿ya? Pero sí se puede, o sea, se puede probar. La otra ventaja de lo que es la tutela laboral es que uno prueba mediante indicios, no es prueba directa, o sea, indicio es que se rebaja un poco el estándar probatorio y porque la ley entiende que uno probar un acoso laboral de un jefe es muy difícil. O sea, Mm. ningún jefe te va a mandar un correo electrónico diciéndote yo te voy a acosar y te voy a hacer daño hasta que renuncies. Claro. O sea, es imposible esa prueba. Como es imposible una prueba directa, o sea, donde yo pueda probar directamente que, ¿no es cierto?, mi jefe me maltrata, se recurre a los indicios. Indicios son una serie de hechos, ¿no es cierto?, que pueden presumir todos juntos una situación X. Por lo tanto, esa es la ventaja de la tutela laboral. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que evidentemente hay que contratar a un abogado, Mm. ojalá un abogado especialista en materia laboral, para que haga el juicio. ¿Ya? Y que evidentemente eso también es un proceso donde hay un juicio, una sentencia, y la sentencia uno puede alegarla después o recurrirla ante la Corte de Apelaciones y excepcionalmente hasta la Corte Suprema. Por lo tanto es un proceso relativamente largo. Yo tengo una palabra que también he podido constatar con el tiempo de experiencia que uno lleva en el trabajo, que yo le llamo como una situación como hostigamiento anónimo o hostigamiento solapado, cuando un jefe o un directivo o un par que uno tenga envíe a un tercero a hostigarte, a un tercero a perseguirte, a un tercero hacerte un poco la vida imposible, podríamos decir. Entonces ahí es como complicado probar que está comandado Claro. por un par o por un jefe. Sí, por supuesto que es difícil. O sea, yo que me dedico a juicios laborales y sobre todo de tutela, yo le puedo dar fe que es muy difícil probar una situación así, porque en el fondo habría que probar de que esto es una orden directa o una orden de un jefe y que la cumple en el fondo otra Mm. persona y esa persona cosa. Claro. Pero en la práctica igual hay acoso, o sea, uno igual podría determinar o demandar a ese funcionario que te está acosando. Ujú. Y ahí, si uno tiene suerte, ¿no es cierto?, y pueda encontrar las pruebas, o esta persona que está acosando al momento de contrastarla en un juicio, puede señalarte que esto se dio por un tema del jefe que le ordenó. Pero eso, evidentemente, es difícil probarlo y es una deficiencia que tiene el sistema, pero eh, no hay otra cosa más que demandar. O sea, yo siempre le digo a mis clientes, o sea, si usted está sufriendo y quiere justicia, es mejor atreverse y demandar a no hacer nada y quedarse toda la vida con esa incomodidad, esa espina de que por qué no hice nada, ¿me entiendes? Y hoy en día existe la herramienta. Y la segunda herramienta, aparte del acoso laboral, es una denuncia de Contraloría. ¿Cuál es la ventaja de la denuncia de Contraloría? Que yo no necesito abogado. Un funcionario público cualquiera tiene el derecho de denunciar y hacer todas las gestiones de Contraloría sin necesidad de un letrado, de un abogado. ¿Cuál es el problema? Sí, el problema es que en Contraloría uno no tiene esta extensión ni libertad probatoria. O sea, Mm. Contraloría se queda con la prueba documental, no recibe testimonio, no recibe y tampoco Contraloría va a hacer un sumario administrativo.
Contraloría, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar la denuncia y va a señalar, como lo ha dicho en sus dictámenes, de forma ordinaria o de forma consecutiva, que la institución activa, en este caso la municipalidad, es la que tiene la obligación de hacer un sumario administrativo por esta denuncia. Entonces, Contraloría reenvía la información a la municipalidad y la municipalidad tiene que determinar si efectivamente estos elementos son o no, tienen una responsabilidad, ¿no es cierto?, administrativa y hacer el sumario administrativo propiamente tal. Entonces ahí está, en el fondo, de una vuelta larga, pero la ventaja es que no es necesario un abogado. Perfecto. Ahora, cuando hay sumario administrativo, ya sea a directivos o a docentes mismos, ¿cuál es la función que cumple un fiscal cuando se nombra un fiscal? Sí, bueno, los sumarios administrativos tienen por definición, ¿no es cierto?, o por antonomasia, buscar la responsabilidad de un empleado público, buscar la responsabilidad administrativa en relación a su quehacer como funcionario público, en este caso como docente. Pero, ¿quién es el juez en este juicio administrativo? Claro. Porque en el fondo esto es un juicio administrativo. El juez es el alcalde. Eso es importante. O en el caso de la agencia local, el directivo. El directorio. El director. Pero en este caso todavía estamos como bajo el alero de la municipalidad. Claro. El juez es el alcalde. Pero el alcalde no investiga. O sea, el alcalde no llega a las conclusiones investigando él mismo, sino que él nombra a un funcionario que tiene la función de investigar y acusar. Muy parecido a lo que es los fiscales del Ministerio Público en los delitos. ¿Ya? Entonces, cuando se nombra a un fiscal administrativo, lo vamos a llamar fiscal administrativo para que la gente entienda que no es un tema penal, sino que es un tema de la responsabilidad administrativa del sumario, ¿no es cierto? Este fiscal administrativo, en primer lugar, busca las pruebas que determinen si efectivamente la denuncia corresponde o no, ¿ya? Y una vez que tenga las pruebas, hace una acusación, que es la imputación de cargos, se llama, que es una acusación. Entonces yo fiscal le digo, ¿sabe qué? Le comunico a usted, ¿no es cierto?, que después de una serie de pruebas, qué sé yo, de declaraciones de testigos, documentos y todo, usted le vamos a imputar estos cargos. Falta la probidad administrativa porque, qué sé yo, ¿no es cierto?, trató mal a un niño, le dijo que, no sé, que era delincuente. Que era delincuente, por ejemplo. Y eso raya con el principio de probidad administrativa porque usted tiene que obrar de forma correcta y forma honorable y, en el fondo, en un tema de virtuosidad como empleado público. Por lo tanto, le imputo ese cargo. Y ahí el funcionario, que es el investigado, ¿no es cierto?, el sumariado, tiene la posibilidad de ejercer los descargos, que en el fondo son las defensas que uno hace diciendo, ¿sabe qué? Señor fiscal, no es así la cosa, porque yo nunca le dije que era delincuente, yo le dije que, ¿no es cierto?, la gente que se portaba mal, qué sé yo, los niños que se portaban mal, si cometían delitos podían ser delincuentes. Claro. Y por lo tanto yo no... Hay un tema de interpretación. Claro, yo por lo tanto no, en este caso particular, no cometí ninguna falta administrativa, yo no fui, no falté a la probidad administrativa, yo simplemente relaté un hecho que potencialmente podría pasar. Listo, supongamos. Y ahí, después de eso, que se reciben los descargos, viene un proceso en donde este sumariado tiene la posibilidad de incorporar pruebas también. Decir, ¿sabe qué? Yo, para apoyar lo que yo estoy diciendo, pido que se le declare Juanita Pérez, mi colega de trabajo, ¿no es cierto?, Yolanda, y qué sé yo, y ellos pueden dar fe de que yo nunca le dije delincuente al niño. Ya. Una vez que pasa ese proceso del término probatorio, el fiscal hace un proceso que se llama vista de fiscal, que es lo que determina, en el fondo, si las alegaciones o las defensas que hizo el funcionario que estaba sumariado corresponden o no. Entonces, el fiscal puede tomar dos decisiones. Una es decir, ¿sabe qué? Tiene razón el sumariado, no cometió ninguna falta, por lo tanto, se absuelve. O decir, ¿sabe qué? No me convencieron las pruebas que presentó el sumariado, por lo tanto, se mantiene la acusación, se mantiene el cargo, y yo, en el fondo, señalo de que le corresponde a él esta sanción.
Y eso se lo envía al alcalde para que el alcalde, después de revisar los antecedentes, diga si en relación el fiscal tiene razón, por lo tanto se mantiene la sanción y decreto, qué sé yo, el término de la relación laboral, destitución. Perfecto. Y ahí existen una serie de derechos que tiene el sumariado de reponer, un recurso jerárquico, ir a la corte y otras cosas. Pero eso en el fondo, a grande rasgo, el proceso sumariado. Sí, porque comúnmente cuando un docente o un directivo, quien sea, que esté ejerciendo el servicio público, cuando es notificado que va a ser sumariado, casi siempre ocurre que el fiscal, cuando depende de la investigación que esté dando en curso, el mencionado es apartado de la unidad educativa. Sí. Pero muchas veces ocurre que la persona que está siendo sumariada tiene licencia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es que, a ver, el sumariado, existe la presunción de inocencia. Correcto. Y por lo tanto Está. el sumariado, mientras el juez, o sea, en este caso el alcalde, no diga que se le aplica la sanción, él se entiende inocente de todos los cargos que se le están imputando. Por lo tanto, él tiene todo el derecho, si es que esta situación, este contexto del sumario le afecta su, eh, su salud, presentar una Una licencia psicológica. porque efectivamente le puede provocar un daño. Claro. Y ese daño, ¿no es cierto?, esa enfermedad, esa situación, es posible tomarla y en el fondo presentar una licencia médica. Determinar que es una enfermedad profesional es ya otro cuento, pero sí que tiene una afectación en su salud. Mientras tenga una afectación en su salud, no hay ningún problema que presente una licencia médica. Lo complicado es cuando la licencia médica es falsa, esa ya es otra cosa. ¿Me entiendes? Yo aquí, y quiero que sea claro, aquí no estamos diciendo de que presente una licencia falsa porque Claro. porque va a inventar una enfermedad. O sea, si yo realmente tengo una conmoción psicológica, una conmoción emocional, me produce un daño emocional, este proceso del sumario, evidentemente tiene todo el derecho de restaurar su salud y presentar una licencia médica. Ahora, también, si no presenta licencia médica, es posible, o dentro de las facultades del fiscal, existe la facultad de una destinación transitoria del sumariado a otro cuerpo, Otro liceo, otro colegio. establecimiento, Claro. o en el mismo establecimiento otra función. Sí. Es que estamos conversando estos temas aquí con nuestros abogados de AFDEN porque son recurrentes casos que nos han llegado a nosotros y lo hemos podido, digamos, ayudar, potenciar, también orientar desde el punto de vista jurídico. Por eso es que tenemos un documento que se llama Intervención Jurídica, donde el docente, nuestro socio o socia, narra el hecho en sí para poder tener una intervención válida en su proceso. Así es. Cuando digamos, se verifica que realmente el docente es culpable, ¿el docente tiene derecho a apelación o ya se amerita Sí. el hecho? A ver. O sea, habla del tema de su desvinculación. Sí. Si la sanción es gravosa, ¿me entiende? Y el docente cree que no fue correcta la aplicación de la sanción, él tiene derecho a presentar una serie de recursos judiciales. Están los recursos administrativos propiamente tal, que está el recurso jerárquico, que en este caso con la municipalidad no existe, porque desde el punto de vista jerárquico, el alcalde es el grado máximo dentro de la municipalidad, pero sí está el recurso de reposición. Plantearle al alcalde que su decisión de, por ejemplo, destituir es una decisión ya sea gravosa o muy gravosa, desproporcionada, o simplemente que no corresponde a la realidad de los hechos. Y se han dado casos que efectivamente el alcalde, después de analizar la reposición, señala que efectivamente los argumentos son dables y se cambia el grado de la sanción, por ejemplo, o se deja sin efecto. Pero, ¿qué pasa si ya la reposición se pierde? Simplemente el alcalde dice, ¿sabe qué? No le creo su reposición y se mantiene este tema. Uno puede ir ante la Corte de Apelaciones por un recurso de protección. Si es que hubo alguna vulneración, por ejemplo, al debido proceso. Supongamos que a mí no me dejaron
presentar testigos. O yo presenté una lista de testigos y nunca los citaron a declarar. O a mí nunca me notificaron del hecho y simplemente me aplicaron la sanción. Entonces yo tengo la facultad legal de ir a la Corte de Apelaciones y presentar un recurso de señalando, sabe que aquí no hubo el debido proceso. Espectacular. Importante lo que hemos estado conversando de una conversación anterior que hemos tenido con nuestro abogado. Y es súper importante que nuestros colegas, igual en este conversatorio, podamos ir también discerniendo y descubriendo ciertos efectos que pueda haber en todos estos procesos. Ahora bien, ¿usted qué aconsejaría, por ejemplo, a un docente o a un socio nuestro de Los Ángeles, como se ha convocado a paros que han estado de un día, de 48 horas, y a puertas de un paro indefinido, si no hay una propuesta clara del Ministerio de Educación? ¿Qué pasaría en una protesta, en un paro público? Un docente se hubiera involucrado en una violencia pública, en un destrozo de algo material público. ¿Puede ser también llamado, sancionado por la autoridad, desvinculado igual de su función como profesor? Compleja la pregunta. Compleja la pregunta, y a lo mejor con el tiempo que nos queda no alcanzamos a responderla, pero a ver, tratando de ser muy sintético y tratando de dejar la respuesta lo más clara posible, siempre existe un riesgo de cometer un delito, aunque uno ni siquiera tenga la intención de cometerlo. Sí. Uno puede, ¿no es cierto?, no sé, ir manejando, se le corta los frenos y puede atropellar a una persona. Y uno, sin tener, en el fondo, una intención de cometer un delito, lo comete igual. Claro. En este caso particular, evidentemente que si una persona va a una marcha, que es su legítimo derecho, y esto yo quiero recalcar, todos los docentes tienen el legítimo derecho de manifestarse, de libertad de reunión, de ir a una marcha, de exigir derechos públicamente, en eso está todo bien. Pero puede existir la comisión de un delito y se pueden ver involucrados, claro, es parte del quehacer ciudadano, ¿me entiendes? Lo importante acá es tener claro de que... y esto como consejo, todos los docentes o pónganse de acuerdo, traten de ir con una cámara de video, traten de crear evidencia, porque eso les va a servir, les va a ayudar a que por cualquier razón haya un elemento que sea objetivo, que sea una grabación, ¿no es cierto?, por cualquier cosa. O sea, en el fondo, para estar resguardado por cualquier situación es bueno tener una grabación. Por eso es bueno también que la gente audiovisual, que las personas que se dedican a todo lo que es el periodismo o al tema audiovisual participen en las marchas, los graben y todo, porque eso ayuda a que haya un testigo objetivo, que es un video, y que permita esclarecer los hechos que pueden pasar en una marcha. Sí. Bueno, hacía la pregunta porque ciertamente hemos estado y hemos participado de marchas y que una legítima, digamos, autoproclamación de los derechos de uno cuando no están siendo claros y evidenciados en el trabajo diario de la vida del docente. Y queremos, bueno, en primer lugar agradecer la presencia de nuestro abogado, que ya lo hemos tenido por segunda vez y no descartamos una tercera vez porque son tantas las preguntas, son tantas las dudas, son tantas las situaciones que se generan al interior de un aula, al interior de un establecimiento educacional, donde uno está involucrado en un mundo bastante hoy en día complejo, difícil, pero no imposible, del trabajo constante en la formación de nuestros estudiantes. Y está el mundo de los apoderados, el mundo de los estudiantes, el mundo de la observación de la gente externa. Entonces, somos entes que estamos en el centro de la palestra de las situaciones tanto académicas como formativas de los estudiantes. Y agradecer profundamente esta orientación justa, valedera de nuestro abogado Juan Francisco, que como sabemos muy bien es nuestro asesor, y nuevamente invitamos a nuestros profesores de la Comuna de Los Ángeles
a que realicen consultas con nuestros abogados, sobre todo los días miércoles, Así es. que lo puede hacer de manera telemática, lo puede hacer a través de una llamada telefónica o de manera presencial cuando se den los tiempos. Si es que se hace un paro indefinido, igual vamos a estar con Abdel Los Ángeles siempre presente y al lado de nuestros socios, acompañándolos en este proceso, y también nuestros abogados para cualquier consulta, duda o cosa que vaya ocurriendo en el caminar. Agradecemos profundamente esta presencia suya, don Juan Francisco, y no sé, unas palabras finales a la comunidad educativa de Los Ángeles y también hacer un llamado a que nos cuidemos. Nadie está libre de un proceso Claro. o de una situación que nos pueda traer más de un problema emocional o profesional, ¿no es cierto? Sí, bueno, agradecer la invitación en primer lugar y en este posible paro que haya, le quiero mandar mucha fuerza al profesorado. Están pidiendo cosas justas, que no lo engañen las personas que dicen que los profesores no están pidiendo cosas, están pidiendo cosas muy justas. Mucha fuerza a los profesores jubilados que están esperando su reparación de la deuda histórica, que es un tema que no puede haber otro profesor que se muera y que no haya recibido su reparación. Así que mucha fuerza para ustedes, para los profes que están esperando durante más de 30, 40 años la deuda histórica. Y en ese sentido yo me adhiero y le mando todo el cariño a aquellos docentes normalistas, a aquellos profesores que dieron toda su vida y que producto de un grupo de personas o un grupo de administrados, que en este momento fue el gobierno militar, que provocó, determinó, ¿no es cierto?, este daño a la remuneración de estos profesores, produjo este daño en su derecho legítimo de propiedad, en sus remuneraciones a aquellos docentes. Y en ese sentido es un tema de justicia, es un tema de equidad natural, ¿no es cierto?, es un tema de un derecho humano, que a estos docentes que tuvieron que pasar pellejería en su momento, ¿no es cierto?, tengan esta reparación, porque no le van a pagar la deuda. O sea, sabemos que las deudas son altísimas, son 200 millones más o menos a cada docente en promedio. El Estado nunca les va a pagar, y eso está claro, pero sí tiene la oportunidad única el Estado de repararlo, por lo menos repararlo, y que esos docentes puedan disfrutar en este momento tan difícil de la vida que es la jubilación, esta reparación. Así que mucha fuerza a los profes jubilados. Gracias por la palabra, don Juan. Sí, nosotros como de Los Ángeles igual nos adherimos plenamente al petitorio que se está gestando para lo que se viene en la próxima semana, la convocación a un posible paro indefinido. También como ABDEN estamos sumamente comprometidos en eso para ayudar, proteger y sobre todo en lo que nos concierne a nosotros, la defensa de los derechos de nuestros docentes. Y nace otro programa más con usted, don Juan, porque estamos con ABDEN igual hace rato, hace tiempo, años atrás, con un proyecto de ley que Sí, no se ha emanado, que es la famosa colación, el derecho a colar de los docentes. sí. Así que ahí tenemos un programita más para ahondar más en este proyecto y que sería muy interesante que usted lo Yo planteara, ¿no es cierto? encantado y feliz, porque ese proyecto nació de la AFDEM y que yo tuve el honor de ayudar, colaborar desde el punto de vista jurídico, de preparar la moción parlamentaria, entonces me parece súper bien. Claro, para que la gente que nos ve, nos escucha, el tema de la ley de la colación docente es, para algunos les va a sonar como raro, pero este gremio de profesorado aquí en Chile no tiene derecho a colación. No hay una ley que lo determine. Se hace porque los estudiantes colan. Ahí el profesor aprovecha esa instancia. Pero legalmente no está constituido. Así que un buen tema que podemos tocar en un próximo programa. Súper buen tema. Agradecemos entonces a Cable Pacífico Televisión por esta tremenda oportunidad que nos da cada jueves de transmitir y entregar un tema en común de educación o de formación. Así que agradecemos este momento y lo despedimos como siempre, deseando que todo les vaya bien y que sean días prósperos y que sea un día cada día mejor para todos. Así que adiós y nos vemos.